Dice, Dios le bendiga. ¿Qué opina de iglesias de un solo pastor, de varios, 2 a 3 o de muchos, 5 al 8? ¿Cuál es el modelo más cercano al bíblico para liderar una iglesia? Saludos. Mao, es una buena pregunta. Yo tengo un artículo que escribí de esto. Dice, tipos de gobierno eclesiástico del doctor Carlos Andrés Moore. Dice, bueno, entonces pongo que hay estos tipos de gobierno, ¿no? Principales en las iglesias cristianas: congregacional, pastoral. eh, Obviamente existe el episcopal, que utiliza la iglesia católica romana, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, pero congregacional, pastoral, grupo pastoral o de ancianos, mixta con diversidad. Entonces pongo aquí, no hay uno que aplique a todas las situaciones, debe ser aplicado según el tipo de iglesia y de pastor. Pero aún así, el tipo de gobierno pastoral y de grupo pastoral son los únicos bíblicos, considero, de ancianos, ¿no? Obviamente Dios inspiró a Pablo para escribir su carta a Timoteo y a Tito y les habla de nombrar ancianos en las iglesias, pero muchos de ellos eran líderes sobre iglesias casa en distintos lugares. Entonces era un grupo de ancianos, un grupo de líderes espirituales, pero también muchos de esos líderes espirituales servían sobre congregaciones distintas en distintas casas, en distintos lugares. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 21 hace llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, mostrando en plural, hablando de ancianos. Pero bueno, vamos a continuar viendo. Congregacional. ¿Cuál es la ventaja de un tipo de gobierno congregacional? La iglesia bautista típica tiene tradicionalmente un gobierno congregacional, pero en la práctica muchas iglesias bautistas tienen un gobierno presbiteriano, en el sentido que está dirigido por varios ancianos o líderes, o pastoral en el sentido, sí, sigue siendo un presbiteriano en el sentido de que hay un anciano o un pastor o un líder que está al frente de la congregación. Pero ¿cuál es la desventaja de un gobierno congregacional donde la congregación tiene reuniones tipo el Parlamento británico, ¿no? Que ahí sacan sus reglas, ¿no? Robert's Rules of Order, las reglas de Roberto de cómo se debe nombrar una asamblea, quién propone una propuesta para la organización, quién secunda, cuántos están a favor, cuántos están en contra. Y es una organización como que se crea como para la política, para discutir ideas, que termina siendo, que termina politizando a la iglesia en el sentido que se vuelve una lucha de poder para presentar distintas propuestas a veces. Y los que crecieron en iglesias congregacionales o bautistas pueden recordar sesiones de negocio que acababan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, donde se había peleado la familia Ramírez con la familia González y criticaron al pastor y salieron lastimados. Y la verdad que un desastre. Hay gente que ha ido a iglesias bautistas así que dicen qué bonito el servicio, el culto, ¿no? El bonito, el amor y nada, ya cuando se hacen miembros y van a la sesión de negocios terminan desilusionados de la iglesia porque las familias se pelearon. Entonces la pregunta es, ¿qué sabe un nuevo creyente o un creyente inmaduro de administrar una iglesia? ¿Qué sabe? ¿Por qué va a estar dirigiendo la iglesia una persona que no lee su Biblia, una persona que no tiene madurez espiritual, qué hace proponiendo el hermano Ramiro en la sesión de negocios que se haga algo con el ministerio cuando él, no sé, tiene 3 meses de diácono y ni siquiera lee su Biblia y es machista en su casa y trata mal a su esposa? Esas cosas pasan. ¿Qué sabe un nuevo creyente o un creyente inmaduro de administrar una iglesia? Hay conflicto, sentimientos heridos, partidismos y división constante en las iglesias que tienen un gobierno congregacional regularmente. Hay estancamiento en el crecimiento porque no se ponen de acuerdo y todos piensan que tienen voz y voto en dirigir la iglesia cuando ese no es su llamado, ni su don, ni su experiencia. ¿Cómo puede votar y todos opinar una iglesia de 400 personas? No es un modelo práctico y es un modelo muy lento de tomar decisiones. Como estamos como en sistemas burocráticos del gobierno, ¿no? Que nunca logran nada y se paralizan. Y no es un modelo bíblico porque no vemos a la iglesia votando, haciendo votaciones y cada vez que había que tomar una decisión. No, vemos a la iglesia dirigida por líderes sometidos a Cristo, humildes. Ahora, el gobierno pastoral dirigida a la iglesia por un pastor, las desventajas es que el pastor sea un lobo que busque poder o dominar, aunque lo puede llegar a hacer con todo y democracia, ¿no? Como pasó con Chávez en Venezuela
y se fue a la basura la economía venezolana y todo el mundo se volvió pobre en Venezuela y luego cada vez, y fue creciendo, ¿no? Y cada vez que había objeciones, había presos políticos. Entonces, Chávez manipuló la democracia venezolana a pesar de que había tratado de dar un golpe de Estado. Nunca puedes poner a alguien que trató de dar un golpe de Estado a participar en la democracia porque te va a dar en la torre, así decimos en México, va a dañar la democracia de la que está, o sea, el sistema democrático le permite entrar a una persona que destruye la democracia. Bueno, pero que si el pastor es un lobo que busca poder y dominar, eso nos pasó con un pastor que comentaba la semana pasada, un pastor adúltero, que él era una iglesia bautista congregacional, pero manipuló a todos a su antojo, a pesar de que era una iglesia que tenía democracia, ¿no? La ventaja de un gobierno pastoral es que Dios da la visión y liderazgo al pastor. Dios llama a Moisés, Dios llama a Pablo para su ministerio. Dios siempre llama a una persona para liderar o para llevar a cabo una visión que Dios le da conforme a su palabra de servirle al Señor, amando y sirviendo a la gente con integridad. Es un modelo práctico, se hace lo que se tiene que hacer para alcanzar la visión y cumplir los propósitos de la iglesia. Es un modelo bíblico que un líder lidere. Siempre en la Biblia vemos líderes liderando. Inclusive Moisés sí estableció un sistema, de acuerdo al principio de Jetro, donde puso a líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, pero Moisés estaba liderando y también estaba junto a él, que Dios hablaba también a través o comunicaba al pueblo Aarón, su hermano. Entonces Dios da la visión y liderazgo al pastor y es un modelo bíblico. Las bases bíblicas, Efesios 4, 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La desventaja es que tengan a un pastor de tiempo completo y digan, no, pues él es el pastor, que él evangelice, él es el pastor, que él sirva, y pues a él le pagan. Pues sí, pero el pastor que recibe un sueldo no necesariamente es porque sea un asalariado. La mayoría de los pastores han dejado sus trabajos seculares por amor, ganando mucho menos dinero en la iglesia, que apenas les cubren sus necesidades para poder sostener a su familia. A veces ni a su familia pueden sostener, pero están obedientes a Cristo, sirviendo al Señor y todavía los critican. Pero bueno, el asunto es de que le dicen, pues a él le paga que él salga a evangelizar y se olvidan que el pastor está para perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es de los santos, es de toda la iglesia, no solo del pastor. El pastor está para equiparte a ti, para que tú aprendas a servir al Señor. Pero bueno, vamos a continuar. Los modelos comparados, el modelo congregacional, la iglesia toma las decisiones y la iglesia dirige. Se espera que el pastor haga el ministerio, que él visite, que él predique, que él evangelice, ¿sí? Ahora, el modelo pastoral, el pastor toma las decisiones con un equipo confiable dando dirección. Esta es nuestra iglesia, así este es el sistema que yo establecí al llegar a la iglesia como pastor. Tomo decisiones con un equipo de hombres y mujeres que sirven al Señor a cargo del ministerio de bienvenida, del ministerio de alabanza, del ministerio de niños, de distintos ministerios de la iglesia, el ministerio de seguridad. Y entonces les comparto lo que hay. Ellos traen a la mesa las situaciones de sus ministerios que están enfrentando y dirijo a la iglesia con un grupo de líderes. Se espera que la congregación haga el ministerio junto con el pastor y los que sirven, que visite, que evangelicen, que disipulen, que sirva a la congregación en diversas capacidades. En nuestra iglesia tenemos más de 150 voluntarios. Por supuesto, el pastor es el ejemplo de servicio, ¿sí? En el modelo congregacional, la iglesia dirige y el pastor hace el ministerio. En el modelo pastoral, el pastor dirige y la iglesia es el ministerio. El modelo bíblico es este, de Efesios 4:11. El pastor, que tiene que ser un hombre probado, irreprochable, marido no a la mujer, apto para enseñar, que no dado al vino, no peleonero, es un pastor que vive con integridad, que tiene carácter en su vida cristiana. Él dirige junto con su equipo de ministerio y la iglesia hace el ministerio junto con ellos.
Pero en el modelo congregacional, la iglesia quiere que el pastor haga lo que ellos se les antoja hacer o que quiere que hagan, ¿no? Entonces, el modelo bíblico pastoral en el Antiguo Testamento vemos que Dios puso, claro que esto no era una iglesia, sino era una familia de Israel, los patriarcas, Moisés, Josué, que fue quien sustituyó a Moisés en el liderazgo de Israel a la muerte de Moisés, la monarquía, claro que esto no era un liderazgo eh, espiritual, sino político, pero vemos ese tipo de modelo en la Biblia de líderes que lideran. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, como con sus apóstoles, los apóstoles que lideraron comunidades de fe, los ancianos de las iglesias. ¿Ok? Imagínese un pastor preguntando a las ovejas qué quieren hacer. Imagínese un piloto preguntando a la tripulación cómo manejar el avión. Imagínate, ay, tenemos un problema ahorita con alguno de las situaciones mecánicos del avión. A ver, ¿por qué no hacemos una votación? O vamos a pasar muchas bolsas de aire y va a haber turbulencia. A ver, ¿cuántos votan que nos desviemos 50 kilómetros hacia el este para poder evadir? ¿O cuántos votan que podemos aguantar la turbulencia? Sería absurdo, porque por eso es el piloto, por eso es el experto en manejar aviones. Un piloto preguntando a la tripulación cómo. Ahora, un buen pastor siempre toma en cuenta a su equipo, siempre involucra a los que están involucrados en las decisiones. Eso yo siempre lo he hecho. Ahora imagínate un mecánico preguntando al cliente cómo reparar el auto, un doctor preguntando al paciente cuál es la cura de la enfermedad. Los buenos equipos son guiados por un buen director técnico o coach general. Por ejemplo, buenos equipos de fútbol tienen un buen director técnico. Estaba viendo aquí los Seattle Sounders, el equipo de Seattle de fútbol, que tienen un director técnico, tuvieron un director técnico que estuvo allí 4 años y los 4 años los Sounders fueron campeones. No soy experto en fútbol, así que eso recuerdo haber leído, que fueron campeones nacionales, el equipo de Seattle, de donde vivimos nosotros. El año pasado ganaron la Copa de Ligas entre los clubes mexicanos y de Estados Unidos y ganaron la final 3-0 contra el equipo de Miami, el Inter de Miami, que estaba jugando Messi con ellos. Ganaron 3-0 los Sounders. Y generalmente, cada vez que este coach élite llegó a los Sounders, fueron campeones, ¿no? Aunque tienen ahorita un director técnico muy joven, ¿no? Pero antes, olvido el nombre porque no soy fanático así de seguir al equipo, pero pues vivo en la ciudad y claro que me da gusto que los Sounders, el equipo de la ciudad donde vivo yo y viven mis hijos, pues ganen, ¿no? Pero los buenos equipos son guiados por un buen director técnico. Las empresas exitosas son guiadas por un buen director ejecutivo, un CEO, como el CEO de General Electric, el legendario Jack Welch, era increíble. Las iglesias crecientes son lideradas por un buen líder, un buen pastor. Dice 1 Pedro 5:1-5, ruego a los ancianos que están entre vosotros o entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, tú no estás en la iglesia como pastor porque quieres lucrar con dinero o que la gente, no sé, abusar de las personas de alguna manera, sino con un ánimo de servirles, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, tú no eres el mandamás que ordenas y truenas los dedos y tienes a los demás hacia abajo. No, tú eres un siervo, alguien llamado a servir a tu iglesia, pero sí eres el líder que Dios te ha puesto para dar dirección y rodearte de personas sabias, de personas que aman a Dios, depender del Señor y guiar bien la iglesia que Dios te ha confiado. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Decía, y dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos, aquí habla a los pastores, y todos sumisos unos a otros. Y esto es, qué lindo, porque la sumisión siempre es mutua, en el sentido de estamos sometidos a Cristo y nuestro propósito es respetarnos unos a otros. Dice, revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hechos 4:35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Los apóstoles administraban lo que la iglesia estaba haciendo para repartir a los pobres en ese momento.
Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y dice que se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No hubo una votación de un gobierno congregacional, ¿no? Bueno, voy a continuar. El grupo pastoral, las desventajas es que un grupo se sienta dueño de la iglesia impidiendo el crecimiento de otros o darles oportunidad a otros de servir. La ventaja de un grupo pastoral, de un grupo de varios ancianos, es que es un modelo práctico. En la multitud de consejos de hombres de Dios hay sabiduría, es un modelo bíblico. Pero no hay un modelo perfecto, pero sí hay modelos perfectos para la situación y existen modelos más bíblicos que otros. Les decía la semana pasada que no queremos ni iglesias que abusen de sus pastores, ni pastores que abusen de sus iglesias, porque las dos cosas destruyen la obra de Dios y hay iglesias que destruyen llamados, que tienen un diácono, tesorero, gente que tiene liderazgo de la iglesia, que destruyen a un joven pastor que tenía todo el amor para servir a Dios, le hacen la vida difícil y terminan expulsándolo de la iglesia y ese joven termina diciendo, tuve una pésima experiencia en el pastorado, ya no vuelvo a servir a Dios, me vuelvo a mi carrera de ingeniero, me vuelvo a mi negocio que administraba, porque esto del pastorado no me sirvió. Y todo porque hubo hombres endurecidos que destruyeron el liderazgo de esa persona. Súper triste y a Dios darán cuenta. Por el otro lado, tienes falsos pastores o pastores carnales que destruyen la fe de personas por maltratarlas, y la gente dice, no quiero volver a una iglesia nunca más. Ambos darán duras cuentas a Dios. Existen modelos más bíblicos que otros. En una iglesia con un pastor dudoso o inexperimentado o que es orgulloso, qué horrible un pastor orgulloso, o un pastor con problemas de un sano carácter, es mejor un modelo de ancianos o congregacional, porque si no, imagínate que el pastor es narcisista, que el pastor quiere brillar solo él, que no reconoce nunca sus errores, que trata mal a los demás y él es el mandamás. Ahí es mejor un modelo de ancianos o congregacional para rendir cuentas y que no destruya la congregación. En una iglesia con un pastor sano, es mejor el modelo pastoral, pues es el modelo mostrado en las escrituras. Un pastor que ama a la gente, que respeta a la gente, que considera las opiniones de otros, que sabe escuchar, que trata a la gente con respeto, que ama a Dios. En este modelo el pastor debe tener un buen testimonio, no debe manejar dinero directamente, de ser posible que no lo haga, hay excepciones, pero sí debe destinarlo para fines ministeriales que van de acuerdo a la visión, y este pastor debe renunciar si se encuentra en pecado grave. Ok. El problema con el gobierno congregacional es que tiende a crear enemistades en la iglesia, y las iglesias que manejan seguido sesiones de negocios para gobernarse terminan divididas. El pastor debe dirigir si es apto, porque para eso Dios le llamó. El problema es cuando tenemos pastores inmaduros, carnales o que no son aptos para liderazgo. Pero si el pastor es calificado, es competente, es llamado por Dios y está sometido a la palabra de Dios, entonces él debe dirigir con sabiduría, humildad y amor con un equipo de personas que sirven junto a él, que son confiables. Imagínese un pastor que no hace nada sin preguntar siempre a las ovejas qué quieren hacer. Pues nunca van a avanzar y nunca va a haber 1000 opiniones distintas, ¿no? Bueno, muchas opiniones distintas. Un piloto preguntando a la tripulación cómo manejar el avión, un mecánico preguntando al cliente cómo reparar el auto, un doctor preguntándole al paciente cuál es la cura de la enfermedad. Bueno, las reglas y estatutos de las iglesias se hicieron para proteger, mantener orden y evitar problemas. El problema es que cuando entra el egoísmo humano y el orgullo, siempre hay problemas en cualquiera que sea el sistema de administración. Siempre el ser humano encuentra maneras de manipular el sistema o de usarlo para su propia ventaja cuando su corazón no está bien delante de Dios. Entonces, en un sistema congregacional, una personalidad fuerte o unos cuantos pueden encontrar manera de mal informar y manipular a muchos en una iglesia para su propia ventaja. En un sistema de ancianos, los ancianos pueden tomar control y querer manipular al pastor sin dejarle dirigir y pasar por alto las necesidades de la iglesia. En un sistema pastoral, el pastor puede ser un lobo con falta de carácter e integridad que usa la iglesia para sus fines egoístas. Al fin de cuentas, importa hacer lo que es correcto
y pedir sabiduría a Dios para tener un sistema útil y práctico que nos ayude a alcanzar la misión y al mismo tiempo ser un sistema que proteja a la iglesia de personas abusivas o egoístas, de ancianos o líderes abusivos y egoístas y pastores abusivos y egoístas. Pero tenemos que construir el futuro en base a lo que somos ahora y a quién es el pastor y a quiénes son los ancianos actuales. Lo ideal es un modelo pastoral en donde el pastor dirige y toma en cuenta su equipo de siervos porque son hombres que sirven, aman a Dios y conocen mejor su palabra, tomando en cuenta las inquietudes y necesidades de la iglesia. La iglesia decide solo en casos extraordinarios y ahí yo diría que aún ni eso a veces de búsqueda del nuevo pastor, construcción de un nuevo templo, etcétera. Pero bueno, aún en eso tenemos que tener cuidado porque, porque yo he visto iglesias tomar muy malas decisiones en llamar a un pastor que a los 6 meses se va o al año se va, no supieron escoger bien, no supieron hacer las preguntas correctas. Eh, es bueno que la iglesia cuando está buscando un pastor traiga y escuche a varios predicadores, pero que tenga cuidado de no dejarse arrastrar por alguien que habla muy bonito y no preguntan en la iglesia anterior. Si tú quieres llamar a un pastor a tu iglesia, tienes el deber y la obligación de preguntarle cómo maneja usted los conflictos, pastor, cómo maneja los desacuerdos. Platíqueme una situación en la que usted resolvió un problema en el pasado que tuvo con algún miembro, cómo le hizo y escuchar cómo maneja los conflictos ese pastor. Preguntarle qué cree sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la salvación, sobre la Trinidad, sobre la cristología, ver que es un pastor que sea sano en la fe y que tenga sana doctrina y a la vez carácter en Cristo. Y no es aceptable pasar por alto el llamar por teléfono a la iglesia anterior y hablar con personas y decir, a ver, platíqueme del pastor Adolfo, por ejemplo. Cuando él estaba de pastor de la iglesia Cristo La Roca con ustedes, ¿cuánto tiempo fue pastor? Y te das cuenta que solo duraba tres años en cada iglesia. Bueno, ¿por qué solo dura 3 años en cada iglesia? Pero pregunta, ¿cómo manejaba el pastor Adolfo los conflictos? ¿Tuvo buen testimonio o había rumores de mal testimonio? No, pues que le pidió prestado a un hermano tanto dinero y nunca se lo pagó. O no, pues el hermano es bueno, pero cuando se enoja no hay quien lo aguante. No, pues ya con eso tú ya sabes para no llamarlo de pastor. Entonces tienes que pedir referencias si tu iglesia está en búsqueda de pastor. Espero que sea útil, que se den cuenta que en este programa amamos a la iglesia y buscamos ayudarles a ustedes y equiparles con la palabra de Dios y con sabiduría para que tengan iglesias sanas. Mi deseo con el seminario bíblico en línea es que Dios levante líderes, pastores y siervos y siervas de Dios que sirven en sus iglesias, en ministerios, para poder crear, formar una iglesia sana, sujeta a Cristo, sujeta a la palabra de Dios, una iglesia donde la gente se sienta feliz de ser parte. En nuestra iglesia por años no hay tal cosa como que llegamos a la iglesia enemistados. En la iglesia yo no llego a la iglesia y veo un hermano y siento feo en mi corazón porque, ay, el hermano que me critica, ay, el hermano que me hace la vida difícil, ay, el grupito que está hablando mal de mí. No, yo puedo entrar con libertad. Y eso es gloria al Señor porque yo sí pasé por una iglesia que tenía personas manipuladoras que querían tener el control y nada les gustaba. Pero en nuestra iglesia hemos creado una cultura sana, sujeta a la palabra, porque amo a la gente, porque les trato con amor, porque buscamos que nuestra amabilidad sea conocida por todos, porque el Señor está cerca. Trato a la gente con respeto, como me gustaría que me trataran a mí. Y es una bendición llegar a la iglesia y no tener nada en tu corazón contra nadie, ver pura gente que amas. Y es una iglesia grande, de más de 400 personas, y entre toda la iglesia, entre todos los líderes, y saber que estamos remando en la misma dirección para, para que almas vengan a los pies de Cristo. Eso es hermoso, eso es una bendición.